¿Cómo están? Soy Pierina Mora, la profesora de Derecho Laboral, y en este material les quiero dejar brevemente una reseña de cómo deben estudiar y qué temas no deben pasar por alto en cada uno de los temas que componen las unidades que van a entrar en el último examen de la materia acá en este primer cuatrimestre 2020 para que puedan promocionar. En cuanto a jornada de trabajo, lo que tienen que tener en cuenta es, y lo que deben estudiar es, el doble tope que conforma el tope de la jornada. Es doble, es un tope diario y un tope semanal. Juegan ambos topes, o sea, se llega al límite diario, pero también en una acumulación el tope es semanal. Los tipos de jornada que existen, que es de acuerdo a el horario o el tipo de trabajo que se cumple, también la del menor, y básicamente comprender el sistema de jornada como complementario o como contracara de lo que son los descansos. Los descansos, ¿qué tenemos en los descansos? En el descanso tenemos la regulación de las horas diarias, de los días semanales y de las licencia anual ordinaria, que son momentos en donde el trabajador necesariamente por una cuestión de finalidad de salubridad debe descansar. Está llamado a descansar y no a trabajar. Entonces, complementándolos, ustedes van a poder entender que la jornada es durante el día y la semana laboral es la que va del lunes al sábado al mediodía, porque desde el mediodía del sábado al domingo es el fin de semana, no, son días no laborables, eh, que tienen tratamiento dominical, o sea, son días en donde está prohibido trabajar, y el mismo tratamiento tienen los días feriados, ¿sí? No así los días no laborables, que son días en donde por alguna cuestión de conmemoración religiosa y demás, los trabajadores están a disposición de lo que disponga el empleador. Es el empleador el que dispone si se trabaja o si no se trabaja, pero no tiene consecuencias ni modificaciones en el tratamiento, porque si se trabaja y se considera como un día normal. No así los feriados, que tienen el tratamiento dominical, y entonces es el mismo tratamiento del sábado al mediodía y todo el domingo. En esos días no se puede trabajar. El régimen de jornada lo que pretende es dar un marco de la regulación. En realidad esta es la base. ¿Qué significa? ¿Que se puede trabajar más allá de la jornada y en los días de descanso? Sí, de acuerdo a las necesidades del empleador. Pero la consecuencia es que si se trabaja, claramente la remuneración no va a ser lo mismo que en las horas comprendidas en la jornada, sino que va a tener una remuneración extraordinaria. Son lo que se llaman las horas suplementarias o complementarias. Si esas horas son digamos, en exceso de las 8 o 9 horas diarias, se pagan al 50%. Si esas horas trabajadas recaen o se generan los días durante el fin de semana o los feriados, esa recarga es al 100%. Nos da el pie para hablar de remuneración. En remuneración es muy importante que ustedes puedan. A este punto nosotros ya vimos convenios colectivos al principio. Nosotros veíamos y vimos en la primera unidad trabajo. O sea, a este punto ustedes pueden tener que rescatar que una cosa es el salario mínimo vital y móvil, que es por rango constitucional, surge de la Constitución Nacional e implica un monto de dinero mínimo que debe estar garantizado como paga a cambio del trabajo brindado por el trabajador. Es mínimo porque menos de eso no se puede abonar, es vital porque tiene por fin, y la naturaleza jurídica de la remuneración es alimentaria, entonces tiene por fin cubrir las necesidades básicas de las personas, por eso es vital.
Y es móvil porque la movilidad refiere hacia arriba, o sea, se puede abonar más, pero no se puede abonar menos porque es mínimo. ¿Mm? Eso por un lado. Por el otro es el salario básico. Cuando vimos convenios colectivos dijimos que los convenios es la posibilidad que tienen los trabajadores agrupados bajo asociaciones sindicales con personería gremial de pactar salarios que para esos trabajadores comprendidos en esa asociación sindical sea mínimo. Obviamente que no va a ser inferior al salario mínimo vital y móvil, que es fijado por el Consejo Nacional del Salario, ¿sí? Sino que va a ser eh, por encima de este y va a ser el básico que va a estar establecido por convenio. Mientras que la remuneración se refiere a todo lo referido al tratamiento y a la regulación de la paga en la ley de contrato de trabajo. Entonces, ¿qué tienen que saber en cuanto a la ley de contrato? Cómo se fija los criterios para fijar la remuneración, su carácter variable o no, el principio general que debe ser en dinero y no en especie. Hay una limitación para la especie. Y a su vez, todo lo que tiene que ver con la remuneración y los conceptos van de la mano de la instrumentación de esta remuneración, de la concreción del pago. Entonces allí en ese tema vemos los plazos, vemos, que me quedó también como concepto, ¿no? Los plazos en que deben concretarse la remuneración, el pago de la remuneración y las formalidades en relación a la instrumentación del pago. Allí van a ver todo lo referido a el recibo de sueldo, todo lo que debe contener, las modalidades para instrumentarlo y demás. En cuanto a la tutela de la remuneración, es o son todas las medidas o todos los artículos que bajo este título se agrupan para darle protección a la remuneración del trabajador. ¿Por qué? Porque dijimos que la naturaleza jurídica es alimentaria, entonces está estrictamente y específicamente protegido. ¿Qué encontramos aquí? El tema de la embargabilidad, que se complementa con la ley específica de la embargabilidad, ¿sí? Cómo debe ser calculada y contemplada y fijada. La cuota de embargabilidad y todo lo que ello implica. Bien, en relación a las suspensiones, lo que tienen que comprender y estudiar son los tipos. Primero, conceptualmente, ubicarnos en qué es una excepción al contrato. Se puede dar como no se pueden dar. Si se dan, están pautadas los requisitos. Las suspensiones, todas ellas tienen los requisitos que deben estar cumplidos, que deben estar determinadas, tienen que tener fecha, tienen que expresar causa y tienen que estar comunicadas, ¿sí? Que son básicamente los requisitos que contempla el artículo específico. Luego los tipos, porque las suspensiones se dan por distintas situaciones. Bueno, tener en cuenta esas situaciones. Y muy importante, el tope de plazo que le da la ley a estas suspensiones y a cuáles, ¿sí? Eso es muy importante. Luego, yendo a lo que es el trabajo de mujeres y de menores, bueno, tener en cuenta que el trabajo de menores, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Cómo está regulado? ¿Sí? Y el trabajo de mujeres también, pero aquí principalmente voy a aclarar algo que siempre en un primer estudio está mal incorporado, y es el tema de la excedencia en la mujer. La ley protege el estado de mayor vulnerabilidad de la trabajadora, que es mientras está gestando, o sea, durante el embarazo. Allí es donde se aplica la licencia por maternidad. Ahora bien, concluida la licencia por maternidad, se dan tres situaciones, ¿sí? Que es que la trabajadora se reincorpore, que la trabajadora no continúe su vínculo laboral, que haya extinción del contrato, o que la trabajadora se acoja a una facultad que es la del periodo de excedencia. De allí tiene que surgir, y ustedes tienen que incorporarlo naturalmente, que la excedencia no es la licencia por maternidad. La excedencia se da una vez concluida la licencia por maternidad. Y es
a voluntad y es por decisión de la trabajadora y no tiene que tener ningún motivo. Ahí por favor les pido que se concentren en el estudio y tengan en cuenta lo que la ley regula. Igual que en el caso de extinción, fíjense que hay una indemnización especial en ese artículo escondido. Por otra parte, en cuanto, bueno, la situación de la protección del matrimonio también es importante porque hay una presunción que implica un agravamiento en la indemnización por caso de si esta extinción se da. Luego tenemos lo que son los descansos, más o menos yo ya se los dije, tener en cuenta las diferenciaciones entre feriado, descanso dominical, día no laboral y concentrándonos en las licencias, tienen que poder diferenciar y contemplar y estudiar los plazos contemplados para cada una de ellas, las licencias especiales y la licencia anual ordinaria. La licencia anual ordinaria, que es la que está y la que conocemos como vacaciones, tiene un requisito, tiene una consecuencia para el no cumplimiento del requisito, tiene una aclaración en cuanto a la posibilidad o no de acumularlas y en cuanto a la posibilidad o no de sustituirlas en dinero. Tiene una regulación de cómo se abonan y tiene una regulación especial de cómo se calcula la única excepción en donde se sustituyen por dinero, que es en la extinción del contrato, ¿sí? Eso está regulado y tienen que poder identificar estos temas que yo les estoy diciendo. Todo esto está en el material, pero simplemente es una sugerencia para que ustedes vayan punteando cómo y que no se les pase, que les sirva esto que les estoy diciendo de autoevaluación para ver cuántos vacíos hay para ajustarlo. Luego vamos a aclararles una cosa que me quedó sin mencionar. Obviamente en remuneración tenemos que tener en cuenta el SAC y todo lo que ello implica, que es su concepto, las fechas en que se devenga, cómo se liquida ante la extinción y más o menos eso es el tema. O sea, SAC tiene que estar incorporado porque lo vamos a evaluar. En cuanto a otra situación especial que es la suspensión, allí nosotros lo dejamos fuera de la unidad de suspensión, pero no porque no sea una suspensión. Nosotros lo dejamos fuera de la unidad de suspensión y lo van a encontrar en la unidad, en una de las últimas unidades, porque allí lo que es importante es que ustedes puedan ver y diferenciar la enfermedad inculpable de la enfermedad laboral, ¿sí? La enfermedad inculpable la encontramos en el artículo 208 en adelante y es la situación en donde el trabajador debe suspender, o sea, no puede prestarle las tareas porque sufrió una afección en su salud que nada tiene que ver con el trabajo. Entonces allí, ¿qué tienen que saber de esta regulación? Los plazos, la variante de los plazos si tengo cargas de familia de acuerdo a la antigüedad, cómo y qué sucede si concluido y hecho uso de todo el plazo no me repongo, principalmente también debo tener en cuenta y vincularlo e incorporarlo este tema de las recaídas en el plazo de 2 años, lo que genera la recidiva. Si yo sé todo esto, entonces si lo tengo firmemente incorporado y estudiado, no voy a caer en la dificultad o en el error grave de confundirlo con con la enfermedad profesional, que está regulada fuera de la ley de contrato de trabajo, está regulada por la ley de riesgo de trabajo, y allí lo que está llamado a que se cumpla la ley es que el trabajador, esta enfermedad se va a contemplar como laboral cuando es producto de la prestación efectiva del trabajo, ¿sí? Es originada y se da por causa del trabajo. Punto aparte. Abrimos el espectro de todo lo que tiene que ver con riesgo de trabajo y en esa ley lo que tienen que estudiar de la ley son los objetivos de la ley, que son 3, las prestaciones que contempla, que son 2, los tipos de prestaciones, y
las situaciones que contempla como las que van a ser cubiertas por la ley, que no solamente es la enfermedad laboral, sino que son los accidentes laborales y todo lo que tiene que ver con lo acaecido en el itinere, que son los accidentes que ocurren o que afectan al trabajador en el recorrido desde la casa al trabajo y desde el trabajo a la casa. Bueno, las ART, que son los entes que intervienen por mandamiento de la ley y la institución del sistema como lo tenemos hoy. Luego, ¿a qué vamos? Y para finalizar, a lo que es la extinción del trabajo. Allí les recomiendo que vayan al material que les subí en la web de la ley de contrato de trabajo, se vayan al final y en el final puedan ver cómo está, por una cuestión metodológica y académica, no como lo trata la ley, cómo les organicé y les expuse las extinciones, los distintos modos extintivos del contrato de trabajo. Lo que me interesa es que por favor incorporen los requisitos para que se configure cada uno de ellos. Los requisitos. Y los requisitos, por un lado, de la configuración de cada uno de los modos anormales de extinción y del modo normal, y las consecuencias económicas. ¿Qué vamos a decir aquí? Que las consecuencias económicas principalmente son dos, como se los digo en ese material, 245, 247, 247 la mitad del 245, 245 indemnización por antigüedad. ¿Qué tienen que entender de este artículo? Que el artículo establece la indemnización por antigüedad, que es equivalente a un año de la mejor remuneración normal y habitual del trabajador por año de servicio, y o fracción mayor a 3 meses. ¿Qué significa? Que si trabajé un año y 4 meses son 2 años de liquidación, a los efectos de la liquidación, ¿sí? Si trabajé un año y 2 meses es un año a los efectos de la liquidación del 245, ¿sí? Ojo, no confundirlo. En este curso, como excede, simplemente en el material lo van a encontrar, pero no es algo en el que hagamos mucho, lo trabajemos en demasía, es el tope. Pero sí lo voy a traer a colación porque muchos de ustedes explican mal y no lo están, cuando lo dicen o lo escriben, no lo están aplicando, porque claramente el razonamiento les diría que está mal lo que están poniendo. Y es que ustedes, en el segundo párrafo del artículo 245, habla de un tope. Ese tope no es en relación a la indemnización en sí, de 3 remuneraciones. Ese tope se aplica al factor de cálculo de la remuneración, ¿sí? Ese tope se aplica a esa mejor remuneración normal y habitual. Cuando esa remuneración normal y habitual excede en 3 veces la remuneración establecida para esos trabajadores, caemos en la aplicación de este tope que, bueno, tiene todo un cuestionamiento jurisprudencial y un tratamiento de toda una línea que muchas veces excede el curso, pero presencialmente muchas veces lo compartimos porque es interesante los fallos y demás. Pero bueno, lo que sí me interesa, no que estudien el tope y el tratamiento jurisprudencial y demás, pero sí que no vayan a confundir que el tope no es del 245. No es porque claramente, si no, solamente aplicaría para los trabajadores de 3 años de antigüedad. Y no es así. Entonces, no hay tope para la indemnización. El tope se aplica para el factor de cálculo de la indemnización. Bien, y por último, el sistema de jubilaciones y pensiones. Allí lo que tienen que estudiar, como cuando estudian la ley de riesgo, es el sistema en sí, cómo está compuesto y cómo está diseñado, las prestaciones que están contempladas para los beneficiarios y principalmente, y acá les hago una aclaración, los requisitos para acceder a la jubilación de los trabajadores activos. Porque muchos, esta aclaración la hago particularmente para este curso, muchos me refirieron que el contrato indeterminado se extingue cuando la persona tiene 70 años. Esto no es así. A los 70 años toda persona puede acceder a una prestación básica universal y esa es otra cuestión que tiene que ver con el sistema de jubilaciones y pensiones.
Cuando hablamos de la extinción por jubilación, estamos hablando de un trabajador que cumple dos requisitos, ambos juntos, de edad y de antigüedad efectiva del trabajo, de aportes, de años de aportes. Si es trabajadora, tiene que tener 60 años de edad y 30 años de aporte. Si es trabajador hombre, tendrá 65 años de edad y 30 años de aporte. Pero esos son los requisitos para acceder a la jubilación. Nadie que no cumpla con esos requisitos accede a una jubilación del vínculo laboral activo. ¿Se entiende? Por favor, afianzar ahí. Bueno, todos estos temas son los que van a ingresar en el... estoy mirando a ver si me queda algún otro. No, todos estos son los que van a ingresar en la última evaluación, que los invito a que ajusten, estudien bien. También va a ser verdadero, falso o multiple choice, así que aprovechen para poder promocionar. También los invito y les recuerdo que completen el trabajo, que fue el segundo parcial, pero atento a las dificultades, vale como práctico, para que les pueda valer un plus si es que les faltan algunas centésimas, no, si aprobaron con 40 y quieren promocionar el curso, pero si tuvieron un 6,50, un 6,75 y venían bien con el promedio anterior, bueno, les ayuda para un 7 ahí promocionar. Bueno, espero les sirva y estudien.